Bienvenidos de nuevo a este curso de mecánica cuántica en que estaremos hablando en esta sesión sobre operadores unitarios. Con anterioridad ya estuvimos haciendo énfasis en por qué son importantes los operadores hermitianos, que estaban definidos por la propiedad de que el mismo operador es su adjunto, y ya definimos que era el adjunto del operador a nivel abstracto y también a nivel matricial simplemente como el complejo conjugado de la matriz transpuesta. Entonces lo que vamos a ver ahora, bueno, en este caso habíamos visto que los observables van a ser operadores hermitianos precisamente, con la propiedad de que tienen eigenvalores reales. Ese era un punto importante. Ahora vamos a pensar los operadores unitarios van a tener que ver con transformaciones. En especial podemos verlo a través de transformaciones de base, y eso va a inducir una forma de transformarse pues cualquier vector en general y los mismos operadores. Entonces vamos a comenzar pensando en un vector de estado en términos de una base, pero vamos a pensar que esta base es ortonormal, es decir, está con su sumatoria, sus factores de peso, y vamos a pensar que la base es una base completa. Estamos pensando que aquí un phi n que cumple con la propiedad de que sus estados son ortonormales. Por ejemplo, el producto interno entre phi j y phi k sería simplemente delta jk. Entonces, en este caso, obviamente la inversión corresponde a que hagas la proyección sobre phi j, el producto interno. Ya hemos visto que esto es una proyección también. Y obviamente en esta sumatoria lo que vas a tener, vas a poder actuarlo sobre cada uno de los estados por la propiedad de linealidad que hemos visto que es muy importante. Esto es delta de jk, de tal manera que solo sobrevive un término. Es decir, su inversión es cj igual a phi j psi. Vamos a ver que nos vamos a estar topando con este tipo de cosas usualmente. Y de hecho, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a aplicar o bueno, esto genera que de manera obvia, como ck en sí mismo es esta proyección pero con el número k aquí, entonces podemos expresar este de aquí como phi k sobre psi, y por la derecha el mismo phi k. En realidad, como sabemos, de acuerdo a esta idea de la notación de Dirac, cada que tenemos ya un número, este es un número complejo, lo que aparece aquí, en general, entonces lo que vamos a generar es que esto sea lo mismo que sumatoria en k de phi k, sí. Es decir, estamos prácticamente diciendo lo obvio, porque este operador es el operador de identidad, que llamamos también el operador de cerradura. Bueno, ya con esa idea en mente, vamos a hacer la transformación, vamos a pensar qué sucede si lo ponemos en dos distintas bases, ¿no? Entonces vamos a llamarle aquí sumatoria en k, lo que ya dijimos, ck en términos de esta base, pero también vamos a pensar que lo podríamos expandir en otra base. Corren los índices en los mismos valores, pero ahora le vamos a llamar c primado. C primado j, y la nueva base se va a llamar phi primado. Así de manera abstracta. Entonces lo que queremos saber es cómo se transforman estos factores de peso de acuerdo a cómo se tienen que transformar los mismos vectores de estado base. Entonces lo que tenemos es que en general, vamos a poner aquí con otro colorcito, en general podemos expandir cualquier mismo vector, por ejemplo el phi k, lo podemos expandir en términos de la otra base. ¿De qué manera? Pues hacemos la sumatoria en j de, vamos a llamarle ajk y phi primado de j. Con algo así ya nos topamos antes, de hecho, al estar diciendo que teníamos una representación matricial para los operadores.
En este caso, en realidad aquí lo que estamos diciendo es que para que este mismo pueda expandirse y que va a tener distintos factores de peso en términos de la otra base. Pero lo que estamos diciendo es que para uno de ellos que escojamos, que es el késimo, podemos tener distintos números complejos que están multiplicados por esto, que son los factores de peso para representar este mismo, porque esto mismo es un vector de estado. La representación abstracta de las funciones que hemos visto, pertenecientes al espacio de Hilbert. Entonces lo que tenemos es que de manera obvia también, así como sucedió antes, en este caso, podríamos decir que estos de aquí, para que se cumpla de manera correcta, también tienen que ser igual a lo que le llamamos phi j primado, phi k, porque podríamos haber hecho la extracción de esto de aquí, ¿no? De la misma forma que allá arriba. Así es que ya nada más lo voy a expresar, pero es exactamente lo mismo que allá arriba se hizo. ¿Por qué razón? Porque si pasamos esto hacia la derecha, vemos que es simplemente una transformación es una identidad, ya que asociamos esto con esto en esa forma de producto, y el phi k es el que ya queda. Entonces es correcto esto, ¿no? Pero lo único que estamos diciendo es que AJK es este elemento de proyección, es decir, la proyección de un vector sobre el otro, proyección de este vector sobre el otro, proyección escalar en este caso nada más, y esto corresponde a la proyección vectorial, digamos. Entonces lo que tenemos es que esta es nuestra matriz los elementos de matriz de transformación. Claro que lo podemos decir de manera abstracta. En los textos te lo encuentras como U, precisamente porque esto es lo que va a definir eventualmente que sean unitarios, aprovechando la propiedad de cierta propiedad de simetría ante conjugación. Y entonces, nada más tomen en cuenta que es un poco distinto, nada más no confunden la notación. Yo había nombrado antes, había dicho para un operador específico, nada más que aquí estamos hablando de transformación. Por esa razón normalmente acostumbran otro nombre, ¿no? Porque yo había comentado que a esto le vamos a llamar, pero de aquí en adelante muchas veces le voy a llamar más bien a algo como esto, nada más no confundan esto, le voy a llamar AMN, para no confundir con algo como esto. Bueno, entonces tenemos esta matriz de transformación, o estos elementos de matriz de transformación, y directamente entonces podemos irlo a insertar, eso que ya conocemos ahí, lo podemos ir a insertar sobre esta forma de la izquierda, ¿no? Entonces lo que tenemos sobre esta forma de la izquierda, queríamos decir. Entonces lo que tenemos es que psi, ya podemos expresarlo como sumatoria en k de ck. Vamos a hacer esta proyección, bueno, es decir, vamos a tener esta forma expandida para psi de k, entonces tenemos nada más que reescribirlo. Y esto por phi primado j, la otra nueva base. Y obviamente ya eso ya lo tenemos que identificar directamente con esto de aquí, porque tenemos exactamente la misma expansión. Nada más aquí disculpas, en realidad aquí lo voy a poner así, sumatoria en j y sumatoria en k, tenemos dos sumatorias, entonces podemos decir que esto es simplemente la sumatoria en j de cj primado, donde estamos identificando con todo y sumatoria esta parte de aquí como el nuevo cj primado, phi j primado, siempre y cuando hagamos la identificación de que cj primado es la sumatoria en k de esta proyección. Lo voy a expresar primero esto de aquí, pero es lo mismo porque son números complejos y así. Tenemos que hacer la sumatoria de ck con esta matriz de proyección, es decir, tenemos esto expresado como un vector primado igual a cierta matriz de transformación que va a ser unitaria en realidad. Vamos a ver esto de manera muy sencilla, multiplicada por el vector c original, que eran los factores de peso de la función de onda. Y de hecho, bueno, todavía no llegamos a la conclusión de que esto es unitario o en primer lugar de qué significa unitario.
vamos a pensar qué hubiera pasado si hubiéramos hecho las cosas al revés. Es decir, si hubiéramos partido de del hecho de al revés para esto de aquí, es decir, hubiéramos dicho, ¿qué tal si más bien, en lugar de hacer esto, lo voy a expresar por aquí un poco distinto, qué tal si nos hubiéramos ido a pensar en que phi' de k, tal vez podríamos poner phi' de j, pero vaya, que phi' de k sea igual a sumatoria en j de la transformación inversa phi j. Obviamente estos también van a terminar siendo sumatoria en j de manera similar a como antes, phi j, aquí phi k primado con phi j, que garantiza lo que ya habíamos dicho de que esto lo podemos pasar a la derecha y nos queda la operación de identidad identificada de manera que termina siendo una igualdad trivial, ¿no? Pero con esto llegamos a la conclusión de que estos elementos BJK y este AJ, que en realidad esto corresponde a la inversión, porque tendríamos que tener para esto, si habíamos dicho esto, es decir, habíamos dicho así, en términos de vector, C, tenemos un operador que le llame U, pero podríamos llamarle A en este caso, que es el de transformación. Lo voy a llamar A como matriz, así. Y esto sería multiplicado por el vector C. Entonces, si queremos la inversión, obviamente, tendríamos que tener que C fuera a... Tendríamos que multiplicar a la izquierda por la inversa, entonces tendríamos esto así. Entonces, lo que la M ve aquí son estos... Es la inversa básicamente de A. O lo que es lo mismo, como estamos viendo aquí, lo único que estamos diciendo es que los elementos inversos basta con que tomemos el sentido al revés, ¿no? Es decir, si aquí tenemos primado a la izquierda, ahora que tengamos primado a la derecha, así de simple. Y por otro lado, eso lo que significa, como tenemos que phi j primado, phi k es igual, o bueno, el conjugado de esto es igual a phi k, phi j primado. Eso es lo que le llamamos la simetría de conjugación. Pues llegamos a la conclusión de que como uno es el inverso del otro, entonces que sabemos que en realidad esta es la operación de daga, ya considerando, recuerden que por ejemplo cuando hacemos algo así y hacemos el daga de esto, lo que estamos haciendo es el inverso. Y ahora gracias a esa simetría de conjugación estamos diciendo que la matriz de transformación A que mencionamos a la derecha es justamente, perdón, la inversa debería ser entonces justamente A daga. Malamente estoy usando esta idea, pero o esta notación para eso. Así es que en general lo voy a nombrar como U, así de simple. Entonces el hecho de que U inversa sea precisamente U daga, esto es un operador unitario, siempre que sea así. De hecho, con ese tipo de operadores, en el caso real, se los han encontrado porque uno prototipo, por ejemplo, es una matriz de rotación. Digamos que estamos pensando en un espacio bidimensional. Entonces en ese caso tienes que xy primado igual a esta matriz en términos de cierto ángulo. Este es un ejemplo prototipo de una transformación lineal que lo que hace es rotar los ejes a cierto ángulo phi.
y ahora se van a llamar ejes primados. Tienen ciertas características, en especial eso va a generar que los desplazamientos infinitesimales, por ejemplo, se mantengan invariantes si le llamas primado o no primado. Entonces esto se le llama una rotación ortogonal. Y como es en 2 dimensiones, le ponemos un subíndice que le llamamos 2. La realidad es que esta ya es la representación matricial de algo que es general. También en este caso los sub van a poder tener una representación matricial y dependiendo del número de parámetros que tengas, pues le vas a poner adentro un paréntesis al llamarle que son parte de un grupo unitario. Que esto, por cierto, va a ser un subgrupo de algo que se llama el grupo O3. Si estamos pidiendo que el determinante de ese tipo de cosas sea 1, le ponemos simplemente una S, que le llamamos grupo especial, por ejemplo. Y hay cierta asociación entre los grupos, ¿no? Otro ejemplo de algo así que estamos hablando de invariantes, por ejemplo, en este caso lo que queríamos era invariancia que satisfaciera la simetría de conjugación esta, precisamente, ¿no? Porque eso es algo que está en la estructura subyacente en la mecánica cuántica y en este caso en los espacios de Hilbert con funciones base complejas generales, ¿no? En el caso de, por ejemplo, otro ejemplo también similar es cuando tenemos que un elemento de este tipo en el espacio tetradimensional en relatividad sea igual a lo mismo cuando ponemos primados, que le llamamos la invariancia de la métrica. En este caso es un caso especial de métrica que es euclidia. Las transformaciones, si vemos, de hecho, por ejemplo, aquí la transformación ortogonal está dada por el hecho de que la transpuesta directamente sea la inversa. Pone la transpuesta, cambiaste de signo a esto y básicamente la inversa, que significa rotar hacia el otro lado. Aquí no es tan directo, pero básicamente el tipo de transformación que sucede aquí le das el mismo nombre de que es ortogonal, pero no es que sea una transformación ortogonal porque le pones distinto tipo de entrada de acuerdo a la asignatura, ¿no? Uno tiene una asignatura distinta. Entonces a eso se le llama el grupo de Lorentz, por ejemplo. Bueno, volviendo a la cuestión de la mecánica cuántica, vamos a mencionar que los operadores unitarios, ¿por qué son importantes? Así como en el caso de los operadores hermitianos son importantes porque van a tener automáticamente con esa propiedad que sus eigenvalores sean reales, entonces sí le puedes asociar algo que puedes observar físicamente. Entonces en este caso los operadores unitarios son importantes porque son los operadores que cuando los aplicas a un vector de estado o a una función de onda van a mantener la conservación de probabilidades. ¿En qué sentido? Por ejemplo, imagínense que simplemente la conservación de probabilidades en todo el espacio lo que te indica, vamos a pensar en estados que dependan solo de X, indican que esta cantidad la podemos normalizar a 1. Entonces la conservación de probabilidades, si nosotros aplicamos un operador unitario, el inverso del unitario también va a ser unitario, obviamente, porque la operación de daga con daga, que es el adjunto te da de nuevo el operador original. Entonces, digamos que este lo transformamos o viceversa, pensamos, lo llevamos, cambiamos phi a otro operador que sea un operador unitario phi. Entonces cuando hacemos eso, lo que va a generar es que cuando hagamos phi esta cantidad daga, por ejemplo, es decir, podríamos llamarle phi primado, bueno, es similar a lo que vimos hace un momento. Phi primado diríamos que es u phi el original. Entonces cuando tenemos el phi conjugado, en realidad vamos a tener que tener u daga phi conjugado. Por lo que sabemos de que la operación daga puesta aquí se va a convertir, en el caso de una sola función, solamente como este solo tiene un elemento, es trivial la parte de la transpuesta, de la representación transpuesta, y en este caso sí tenemos que invertir el orden. Entonces si hacemos eso, lo que tenemos es que la integral de infinito a infinito de phi conjugado original, suponiendo que aquí estamos poniendo esto, que en el sistema primado es el que llamamos esto y que la transformación fue de este tipo, entonces tenemos u daga u phi de x.
Entonces esta cantidad solo puede estar normalizada a 1 si esto es la identidad. Y lo que queremos es precisamente que en ambos casos sea probabilidad 1, que no cambie repentinamente, ¿no? A pesar de que puedas pensar en ciertos procesos en los que eso suceda, en realidad pues estamos hablando de algo que sería muy loco, digamos, desde los puntos de vista terrenales que estamos acostumbrando actualmente. Entonces la situación es que vamos con algunos casos específicos, operadores unitarios o dos muy prototipo. Supongamos que queremos cambiar la función de onda. Estamos pensando en un... vamos a irnos directamente a una... Bueno, vamos a pensar primero en este caso. Vamos a llamarle phi de alfa primado, es decir, un estado. Esto puede ser un eigenestado en particular de algún... pues de algún operador. De nuevo voy a utilizar la letra A. Queremos desplazar una función de onda de tal manera que tengamos esta igualdad. Fíjense que le puse el primado a esta parte del alfa. Nos estamos refiriendo a que es una nueva función de onda realmente. Si fijan a qué correspondería esto, pues podemos fijarnos, por ejemplo, el caso de irnos a fijar en alguno de los valores de la función de onda y determinar, bueno, cómo se desplazó. Entonces digamos que tenemos aquí x, que tenemos la función de onda dibujada. Pensemos por un momento que es real. Entonces lo que sucede es que si por ejemplo vamos a tener cierta forma arbitraria aquí, para esta función de onda original, si la cambiamos, si la desplazamos, lo que estamos diciendo es que la función de onda va a tener exactamente la misma forma, con todo y esto, pero se desplazó hacia la derecha. Vean un momento y va, por ejemplo, si este punto máximo está en x0, si hacemos la evaluación en x0 de esto sería en x0 más a. Es decir, estamos diciendo que va a ser en la nueva, esta la vamos a llamar phi de alfa y esta sería el phi de alfa primado de x, de xt, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando evalúas en x0 x0, otra forma de verlo obviamente es que este lo estás desplazando hacia la izquierda, ¿verdad? Pero es lo mismo. Pero vamos a fijarnos solamente en la parte de x, así es que voy a nombrar, o lo que es lo mismo esto, pues, digamos que ya estamos en los eigenestados de energía, por ejemplo. Esta lo vamos a llamar phi de alfa primado. Esta condición es exactamente lo mismo, claro, suponiendo que como tenemos integrabilidad, hamiltoniano con una forma no dependiente del tiempo, entonces podemos separar la parte de t automáticamente y toda la cuestión de las probabilidades se pueden situar solamente a este que le hemos estado llamando phi de x muchas veces, ¿no? Entonces esto se va a reducir a que phi de x menos a, no, al revés, ¿verdad? Que phi de alfa x menos a sea justamente phi de x. Es decir, esto se va a heredar. Podemos cambiar de nombre aquí tal vez. Por ejemplo, llamarle aquí x menos a, que es exactamente lo mismo que retrasarla hasta llevarlo a tu nuevo phi alfa primado. Entonces, si se fijan, lo que queremos es expresar phi primado de x en términos de cierto operador, que lo voy a llamar operador UR y aquí va a depender del valor que tengamos para A, para el desplazamiento, y esto aplicado sobre la función de onda original. Sin embargo, de acuerdo a esto, es lo mismo, es decir, ahora queremos phi de x, por lo tanto tenemos que cambiar este valor por x. Eso significa cambiar este valor por x menos a.
Así es que es justamente lo mismo. Entonces lo que queremos es que esto sea igual a phi de alfa, pero evaluada en x menos a. La cuestión del atraso que dijimos, ¿no? Mandar esta hacia la derecha, exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver cómo es específicamente que tiene que ser ese operador. Y esto en realidad es muy simple porque lo que podemos hacer es expandir en Taylor esto. Recuerden que la expansión de Taylor, bueno, hay varias maneras de verlo, pero por ejemplo, si hacemos f de x alrededor del punto A, es que hagas f de x, evalúes en x igual a, después más primer derivada con respecto a x de esta función, que evalúes en x igual a y multipliques por x, más f b', evalúes en, perdón, aquí sería x menos a, x menos a al cuadrado y así, etcétera, ¿no? O podríamos utilizar otra versión que es exactamente equivalente, de x más delta, por ejemplo. Esto sería igual a la derivada con respecto a x, perdón, f evaluada simplemente en x, más la primera derivada con respecto a x multiplicado por delta, donde estamos considerando que delta es una constante, más la segunda derivada entre 2 factorial por delta cuadrada, más así. Aquí nada más implica un cambio de nombre, o sea, esto es súper directo, no estamos evaluando, póngale este y, por ejemplo, digan que este y es igual a x más alfa, perdón, x más delta, y evalúen, y al final digan que a es igual a x en ese caso, ¿no? Para que digan nada más que es la derivada con respecto a x y lo evalúas en la misma x. Entonces queda justamente la misma relación, ¿no? Porque x menos a sería equivalente, decíamos que era y, etc. El caso es que podemos usar esta forma de abajo. Entonces tenemos que esto va a ser simplemente, en lugar de encontrarlo desplazado, expandiendo a la Taylor, vamos a poner así, lo que tendrías es que esta cantidad va a ser simplemente phi de alfa evaluado en x. Ahora delta que aparece aquí es igual a menos a, entonces sería menos a por la derivada. Voy a poner primero la derivada, voy a nombrarlo como derivada total porque estamos pensando en una función que solo depende de eso. Si no, hubiera sido una derivada parcial, ¿no? Si hubiéramos asignado todavía coma t, por ejemplo, en particular, hubiera sido una derivada parcial. O si tuviéramos 3 dimensiones, por ejemplo. Entonces, parcial con respecto a x de phi alfa de x. Luego más a cuadrada sobre 2 factorial por la segunda derivada de phi con respecto a x más, etc. Bueno, de hecho el siguiente es menos. Signos alternantes. Entonces, ¿qué significado es este? Simplemente podemos ver de manera muy sencilla es que podemos definir el operador e a la menos a derivada con respecto a x de lo que aquí aparece a la derecha, ¿verdad? Que es phi alfa de x. Y de hecho este es el operador unitario. Ahora podemos aprovechar el hecho de que conocemos ya en mecánica cuántica específicamente de que como en esta sola dimensión, o si fueran varias dimensiones, tendría que ser derivada parcial la relación, pero esta es de una derivada. P es igual a h barra sobre i derivada con respecto a x en esta representación x que estamos usando aquí. Lo que estamos diciendo es que la relación es que phi alfa primado de x, que es igual a u de a, que le llamamos r para pensar que estamos en distancias, de phi de alfa original. Lo que estamos diciendo es que este operador es simplemente, tendríamos que poner la derivada con respecto a x como i sobre h barra, ¿verdad? Entonces i, aquí aparece el a sobre h barra por p, aplicado a la función de onda original y a este operador, ¿no? Entonces este operador tiene esta forma.
De hecho, podría parecer bastante trivial el mostrar que es un operador unitario, pero tiene un detallito, ¿no? Entonces, para mostrar que es unitario, lo que tomamos en cuenta es que esta misma cantidad, aquí sería como E a la I AP sobre H barra. Si le hacemos la operación conjugada y conjugada dos veces, entonces tendríamos que cambiarle el signo a este, conjugar este. A estamos pensando que es un valor real porque simplemente fue un desplazamiento en X, entonces no aplicamos nada ahí. Este se puede mover hacia donde sea. Y esto es la operación de que el daga es igual a eso. O sea, la operación de daga con dago se cancela y te da el original. Pero a la vez, ya tenemos directamente I como E a la I P sobre H barra por E a la menos I AP sobre H barra. Aquí vamos a aprovechar la propiedad de que esto es un operador hermitiano, es decir, que P es el mismo operador. Entonces lo que quiere decir, y como esto se cumple, es decir, tenemos que esto es la inversa, obviamente, de este operador. Como esto es igual a la identidad, lo que estamos viendo es que al hacer la daga del operador de acá de arriba, que equivale a cambiar I por menos I y cambiar este por su adjunto, entonces estamos viendo que en realidad este es el operador inverso también, ¿no? Al unir con esta propiedad. Entonces demostramos que este es un operador unitario. Podríamos hacer algo totalmente similar para el tiempo. Vamos a hacerlo así de manera breve. Eso fue para traslaciones. De hecho, nada más voy a mencionar aquí que esta es la idea que ya conocemos también en otros contextos, de que P es el generador de traslaciones temporales, traslaciones en espacio, ¿no? Espaciales. Bueno, vamos a poner así como subrayado. Para T podríamos hacer algo similar, es decir, vamos a comenzar con la idea de que podemos cambiarlo en el tiempo, así es que voy a ir directamente a algo como algo parecido a esto, ¿no? Es decir, lo que vamos a querer es trasladar en el tiempo. Vamos a pensar que tenemos un psi alfa primado que queremos saber cómo es en X y que provenga de una operación que dependa de X, T, queremos decir aquí, en el cual tú tengas cómo lo desplazas en el tiempo dado una función original, pero que eso corresponda a que hayas movido esto como phi de alfa x t menos tau. Es decir, la avanzaste en el tiempo. En una gráfica en el tiempo sería la gráfica similar a esto de que la desplazaste hacia la derecha, por ejemplo. Claro, esto tal vez sea un poquito más abstracto desde el punto de vista de visualización, pero estamos haciendo exactamente lo mismo que antes. Entonces, obviamente aquí también podemos expandir en Taylor y sería totalmente análogo el desarrollo. Así es que vamos a llegar a la conclusión de que si hacemos exactamente lo mismo, llegamos a la misma conclusión de operador unitario, es decir, la forma va a ser, en la expansión de Taylor, va a ser phi de x, t, y luego menos tau que multiplica a la derivada parcial, ahora sí tiene que ser parcial. No estoy confundiendo aquí los... Bueno, voy a dejarlo como phi, a fin de cuentas es solo un nombre, pero estamos hablando del psi general, ¿no? Entonces lo que tenemos es que va esto de nuevo a hacer esto con respecto al tiempo más tau cuadrada sobre 2 factorial, la parcial de phi que depende solo de x y de t, o sea no desplazado aún, menos, etcétera, y por lo tanto vamos a llegar a la misma conclusión de que esto va a ser una exponenciación del operador que tiene la forma e a la menos tau
la parcial con respecto al tiempo de el phi original en x y t. Y este es el operador unitario, también podemos demostrar que es unitario, es una copia de aquello. Y obviamente, como tenemos una relación similar, sabemos que IH barra parcial de psi con respecto al tiempo es igual a H aplicado a psi. Entonces, vamos a decir, ahora lo que tenemos es dividido I, por lo tanto va a quedar un menos. Derivada con respecto al tiempo va a pasar dividiendo y esto se va a convertir en un I, es decir, el operador de psi en dt es igual a menos I sobre H barra H aplicado a psi. Entonces vamos a decir que para la gran mayoría de los casos esta cuestión la podemos expresar simplemente como el operador este puesto así y esto puesto de esta forma. Tau aquí, ¿verdad? Estamos teniendo cuidado de poner el tau aquí, pero en realidad podría ir a la derecha o a la izquierda porque es un valor fijo, constante. Entonces, podríamos pensar que esto se cumple siempre, pero eso no es verdad. Es decir, no podemos hacer esta asociación todo el tiempo porque lo que tenemos, esto es para la primera derivada, es decir, para esta primera derivada que aparece aquí, hasta aquí es válido. Pero ¿qué pasa para la segunda derivada? La segunda derivada de psi con respecto al tiempo, por ejemplo, va a ser igual a menos I sobre H barra tal vez aquí hice un error, ¿verdad? Porque este menos con este menos se convierte en más. Okay. Sin embargo, aquí la parte importante es que esto sí sería H aplicado a lo que es la derivada de psi con respecto al tiempo, pero además tendríamos que tener en general, si esto fuera, estuviéramos hablando de una propiedad general, la derivada del mismo H con respecto al tiempo. Entonces, si tenemos potenciales estacionarios, si V igual a V de X, el potencial, esta cantidad es igual a 0, y entonces no tenemos problema con definir este operador en general. Tiene que ver con ciertas propiedades de conmutación, pero sobre eso no vamos a andar ahorita, ¿no? O sea, básicamente el operador que tuvieras que poner tal vez tiene la forma de algo que tengas que integrar o una vez sobre otro. Para los que estén familiarizados, pues con integrales de Dyson, por ejemplo. Entonces, en este caso es para el caso de ese potencial, ¿no? Entonces tenemos otro operador unitario prototipo. De hecho, esta idea también la puedes pensar tal vez de que te vas a un estado de energía, checas cuál es bueno, pones la transformación para este eigenestado. Supongamos que lo ponemos así. Y aquí de nuevo tienes que tener cuidado con ciertas definiciones, ¿no? O sea, esto solo podemos pasar dividiendo y poniendo aquí si este todo el tiempo va a estar conmutando. Si no va a haber alguna propiedad de dependencia del tiempo. Entonces en ese caso va a tomar la forma de una exponencial. Es decir, el mismo operador U, y en general esto también es conocido, el mismo operador U va a satisfacer la ecuación de Schrödinger porque lo que puedes hacer al irte a una base, por ejemplo, cuando haces la integral de esto es como el obrero natural, entonces vas a poder poner el phi de t, por ejemplo, como, en última instancia, como u de t, 0, e a la... Bueno, en el caso de arriba dijimos que p, me estoy dando cuenta de que aquí tal vez el signo más bien era el correcto, el menos. No estoy seguro. Creo que aquí era un menos, ¿no? Porque H y P tienen una forma contraria, pues. A menos que me haya equivocado allá arriba. El caso es que lo que tenemos es algo como E a la I H
sobre h barra por el desplazamiento que se hace también en t. Aquí lo podemos poner con t aquí. Nada más hacemos algún cambio de nombre. Esto también se podría haber derivado de una relación similar para el caso de esto, en el que el mismo operador u tiene que tener satisfacer una ecuación de Schrödinger para él mismo. Sí, seguramente el caso fue que acá no hice la compensación correspondiente, ¿verdad? Es decir, como esta era h barra sobre i, y se va para arriba, es i para acá sobre h barra. Entonces sí, ¿no? La equivocación había sido aquí en el signo también, así, pero bueno, se compensan los signos, ¿verdad? Más, y aquí tendría que haber sido menos. Sin embargo, el argumento sigue siendo correcto. Bueno, ya por último está la cuestión de cómo se transforman los mismos operadores. Es decir, ya vimos cómo se transforma, por ejemplo, las bases. Estamos con una base phi primado, estamos llamando que esto es cierto operador unitario multiplicado por el phi n. ¿Y qué pasa con los operadores mismos? Primero vamos a fijarnos, bueno, vamos a poner aquí, y los operadores acá. Primero vamos a notar lo siguiente, ¿no? A fin de cuentas, dijimos que podía tener una representación matricial en la forma AMN igual, en términos de esta base, por ejemplo, de la que estamos hablando, ortonormal, que sea ese operador ensanguichado de esta forma. Entonces, de hecho, me pueden creer que si ponemos esto como A y J, con phi J por aquí y con phi I por aquí, tenemos justamente el operador A. ¿Por qué? Porque si insertamos esta definición, entonces lo que tenemos, vamos a decir aquí, pues se cumple la propiedad de que si lo insertamos, fíjense lo que ocurriría aquí. Lo que tendrías más bien aquí es que estarías diciendo que esto es igual a phi i, esto puesto con phi i a, pero con todo y su sumatoria en i y en j. Dijimos que el ensanguichado era que a y j significa eso. Y entonces simplemente lo que estamos diciendo es que estamos aplicando dos operadores de identidad. Es decir, llegamos a la misma definición de A. Todo esto es similar a lo que habíamos dicho antes para el mismo phi, pero ahora con dos sumatorias en lugar de solo una sumatoria. Entonces todo está correcto, ¿no? Porque si nos vamos en sentido inverso, esto es lo de la izquierda. Es decir, esta es la forma del operador A en esta base. Si partimos de esto, si nosotros hacemos un cambio de base, lo que vamos a estar diciendo es que tal vez cambiemos. Vamos a decir que esto, vamos a transformarlo haciendo cambio de base tanto en este como en este de aquí. Entonces, lo que tenemos es que vamos a decir que esto es igual a sumatoria en I, en J, en K y en L. Y vamos a insertar de manera adecuada los operadores de identidad con respecto a la nueva base, que la vamos a llamar phi primado, simplemente. Vamos a insertarlo primero aquí al inicio. Entonces aquí sería phi k primado, la nueva base, phi k primado. Ahí tenemos nuestra primera operación de identidad con respecto a este índice. El ij es simplemente por la representación de la en la base original. Reescribimos todo esto que está aquí. Esto era phi i a phi j. Ya escribimos hasta aquí. Y al último vamos a insertar el otro operador de identidad. Es decir, este va a ser con respecto a L, ¿no? Phi L primado, phi primado L también.
y ya tenemos nuestros dos operadores de identidad. Uno insertado aquí al principio, otro insertado aquí al final. Pero fíjense que en realidad estos de aquí son las partes de proyecciones entre bases que ya nombramos antes, ¿no? Es decir, a este lo voy a llamar este era el U original. Y este era lo que le llamamos o el elemento UKI de U de la matriz de transformación. Y este es UJL, pero del inverso, que sabemos que en realidad es el adjunto de la otra. Es decir, lo único que estamos diciendo dentro de todo esto es que ahora tenemos una representación en que tomamos, digamos que tomamos la sumatoria en K y en L de la forma phi K primado, y ahora tenemos este elemento, digamos que tenemos la sumatoria en I y en J de phi K primado con phi I a phi J. Aquí acabo de hacer alguna error, ¿verdad? Me faltó aquí todavía un phi. Disculpas. Voy a escribir todo eso. Nos estuvo faltando nada más. El phi estaba aquí y el phi me faltó este pedacito. Entonces vamos a borrarlo un poco por aquí, nada más. Entonces tenemos que esto va a ser A ensanguichado con el phi que faltaba aquí. Queda un poquito más feo, pero feo ya estaba. Entonces decíamos que ahora sí estamos pensando que las cosas ocurren solamente en la nueva base, y en realidad lo que vamos es que queremos este encapsulado. Todavía faltaba aquí también. Tenemos una forma muy similar a la original, en la que teníamos el A puesto de esta forma, y aquí adentro tenemos todo lo siguiente, ¿no? Tenemos la sumatoria en I y en J de pues todo lo que faltó por anotar aquí. Phi K primado contraído producto interno con phi, que sabemos que esta en realidad es una matriz de transformación, y esto es phi A ensanguichado de esta forma, y por último phi J phi L primado. Es decir, lo que estamos diciendo es que toma exactamente la misma forma siempre y cuando hagamos la asociación o la identificación de que porque desde un principio podríamos haberlo pensado en la base, en la otra base. Obviamente esto lo que tiene que tener es que esto sea justamente la misma forma que habíamos visto allá arriba, y que a esto le llamemos A en la nueva base, A primado, digamos, en la base KL, en la base de los primados. Aquí estoy haciendo indistinto la idea de ponerle primado al índice, pero en realidad es aquí el primado. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que tenemos esto como la sumatoria en KL de phi primado K A primado, nuestro operador A primado, phi L primado. Entonces, en general, lo que estamos viendo es que A, cuando lo cambiamos a cierta base primada, va a tener la forma del operador U, A y U daga, que es un caso especial de transformaciones en que haces un cambio de base, pero general, en que tenemos aquí que tener la inversa, ¿no? Que se conocen como transformaciones de similaridad. Nada más hay que tomar en cuenta que esto es un caso muy restrictivo, ¿no? O sea, más restrictivo, que es específico para este caso de tener funciones complejas base en general. Pues con eso terminamos. Bueno, nada más como enumeración, digamos, podríamos decir, hay operadores que pueden ser ambos, por ejemplo, que pueden ser hermitianos y que pueden ser unitarios.
Sin embargo, por ejemplo, en el caso de... un ejemplo sería también pensar en rotaciones en un espacio de dos estados, por ejemplo. Ese tema en algún momento lo vamos a ver. Otro ejemplo, también un poco prototipo, es el operador de paridad. El operador de paridad está dado con que si lo actúas sobre esta base, de lo que te va a otorgar es que esto sea el negativo de este. Y por ejemplo, tiene la propiedad de que si lo aplicas dos veces, obviamente el operador de paridad, si lo aplicas dos veces a x, te vuelve a dar x. Por lo tanto, tiene la idea de que el operador de paridad es su misma inversa. Esto no garantiza todavía que sea unitario, pero sí el hecho de que cuando tienes algo como esto, un encapsulado así, lo que vas a tener, en lugar de tener phi de r, vas a tener phi o phi de x igual a phi de menos x. Entonces esto va a garantizar que lo pudieras haber visto como pi actuando sobre esto, y en realidad como lo que te cambió es x por menos x en esta representación. Entonces esto va a garantizar eventualmente que pi sea igual a su misma adjunta. Entonces la unión de estas dos cosas, por ejemplo, para este caso específico el operador de paridad, hace que pi tenga propiedad muy especial de que sea tanto su adjunto como su inversa. Entonces, con eso concluimos. De nuevo, nada más la cuestión es que se quede grabado como mensaje, es que los operadores son unitarios. Los operadores unitarios permiten conservar probabilidades. Y entonces, cuando se habla generalmente de unitariedad, tiene que ver con eso, que se preserva la información, porque tiene una conservación de probabilidades. Hay unas cuestiones muy interesantes ahí de pérdida de unitariedad, por ejemplo, que tiene que ver con agujeros negros, ¿no? Hay gente que todavía sigue opinando. Hawking tenía ciertas apuestas con respecto a eso, porque parecía ser como cuando ocurre la evaporación de un agujero negro, parece no depender de cómo estuvieron entrando las cosas a ese agujero negro, parecía que había una pérdida de información. Entonces se habla de pérdida de unitariedad porque hay como pérdida de probabilidades de tener ciertos, pues todos estos números cuánticos conservados, ¿no? Entonces parecía haber una pérdida de conservación de los números cuánticos gracias a la entrada y a la salida de radiación de un agujero negro. Eventualmente se retractó de eso, por allá por el año 2005. Hay personajes como el famoso Roger Penrose, por ejemplo, que piensa que en realidad sí se pierde la información aquí, y ciertas ideas cosmológicas sobre también tienen relevancia con esta idea de que sí hay pérdida de que no se satisface la unitariedad ya en términos de cosas extremas gravitacionales, ¿no? Eso todavía digamos que es un problema abierto, aunque hay gente que ya lo toma como un problema zanjado, y los que están de un lado piensan que los otros son prejuiciosos. Entonces, bueno, con eso concluimos y hasta la próxima.